CADEM. Que me manda la CADEM. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la CADEM, el diario financiero. Para ganar las próximas elecciones presidenciales en Chile. Lleva 15 meses liderando en intención de voto espontáneo. El 38% cree que será la próxima presidenta de Chile. En todos los escenarios de primera vuelta pasa en primer lugar y obtiene una ventaja de más de 10 puntos a su más cercano competidor en los escenarios de segunda vuelta. Matei representa hoy día para los chilenos experiencia para gobernar y una combinación poderosa entre capacidad de gestión, sentido de urgencia y capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Sus debilidades están más bien en las formas y se percibe más débil en cercanía, consecuencia y carácter. ¿Qué puede amenazar un triunfo de Evelyn Matei? Nosotros identificamos al menos 6 cosas. La primera, la demanda por liderazgos performáticos que ofrecen soluciones de corto plazo y efectistas, con una clara señal de autoridad. Segundo, la división y dispersión del voto de derecha que en un escenario de primera vuelta se divide en 3 tercios. Un tercio para Matei, un tercio para Kaiser y un tercio para Kast. Tercero, si cerca de julio a agosto Kaiser se bajara en favor de José Antonio Kast, el 60% del voto actual de Kaiser pasaría de manera automática a la candidatura de Kast. Y sería probable ver un empate en primera vuelta, ¿cierto?, entre Matei y el candidato del Partido Republicano. Cuarto, cómo convocar a hombres jóvenes y de estratos bajos que hoy día parecieran favorecer candidaturas más similares o parecidas a las de Kast y Kaiser que a las de Evelyn Matei. Quinto, una primaria competitiva del oficialismo versus la ausencia de primarias de la oposición, considerando que el candidato que resulte ganador de esa primaria podrá interpelar al menos al 30% que hoy día aprueba el gobierno. Y sexto, esa capacidad infinita de Chile Vamos y también al parecer de Evelyn Matei de cometer errores tal como ocurrió hace 2 semanas atrás. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la CADEM en conjunto con el Diario Financiero. Hola a todos, muy buenos días, muy bienvenidos a esta cuarta edición de nuestra alianza entre Diario Financiero y CADEM, que la hemos llamado la CADEM en Diario Financiero y que se transmite todos los lunes a las 9:15 de la mañana a través de los sitios y canales de CADEM y de Diario Financiero. Muy buenos días, José Ochea. José Roberto, Tomás, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. En una semana especialmente política, como decía Roberto en su introducción, ya días de que se cierren las inscripciones para las primarias. Tenemos un gran invitado justamente para desmenuzar el momento político, económico y social que vive nuestro país. Me refiero al rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista además del Mercurio, Francisco Covarrubia. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy buenos días. Muy contento de estar acá con ustedes. Hola, Francisco. Bueno, partamos. ¿Qué va a Hay pasar? harto tema. Hay harto tema. ¿Se baja Kaiser, no se baja Kaiser? Bueno, después podemos hablar también de la primaria oficialista. ¿Qué va a pasar hoy día con Paulino Bodanovich? ¿Se baja o no se baja? Pero hagámosle un zoom a la derecha. ¿Cómo estás viendo tú el panorama? ¿Qué posibilidades hay que siendo la que lidera, digamos, las candidaturas presidenciales de Evelyn Matei finalmente pueda perder quizá en una primera vuelta? Sí. ¿Cuál es tu análisis? Yo escribí una columna que los más viejos se van a acordar que decía correr sola Salir segunda. y poder salir segunda. ¿Se acuerdan de ese titular, Sí, no? sí. Solo cambió el género. El Fortín Mapocho. Sí, claro. Yo creo que hoy día es una obviedad decir que la derecha tiene, o la centro derecha, o las derechas tienen todas las posibilidades de ganar y el escenario más probable es el triunfo. Obviamente que no hay elección ganada, obviamente que pueden pasar cosas, pero si nosotros contemplamos que 21 de las últimas 25 elecciones en Latinoamérica han pasado a la oposición, si nosotros vemos la baja popularidad del gobierno, porque en las 4 ocasiones donde no ocurrió el paso a la oposición eran gobiernos de alta popularidad, como el caso mexicano. Entonces, sabido eso, y sabido sobre todo que los vientos se cambiaron profundamente, ¿cierto? Voltaire decía, conozco al pueblo, cambia en un día, y de alguna manera el pueblo cambió, digamos, si es que pudiéramos aceptar todas esas concepciones, ¿cierto?, de pueblo y de cambio. Pero
cambió. Y la elección hoy día se juega en los valores tradicionales de la derecha, ya que yo los indico en el lema de la bandera brasileña. Orden y progreso, ¿cierto? Hoy día es orden y progreso. Antes fue abuso, antes fue refundar el país, mañana será otra cosa, porque eso también es súper importante. Las personas tienden a creer que llegamos a esto para siempre. Por supuesto que no, esto va a cambiar. Pero todo eso hace indicar de que la próxima elección, obviamente, la primerísima prioridad la tiene la oposición. Entonces, la pregunta es, ¿quién en la oposición? Y ahí tenemos las tres vertientes de la oposición. Una, Evelyn Matei, que tiene obviamente la primera prioridad. Dos, José Antonio Kast, que muchos consideraron que podía estar ya, digamos, había perdido su atractivo como candidatura porque había aparecido algo más novedoso, algo más duro todavía, ¿cierto? Está la pelea por quién es más duro, quién le da menos comida a los presos en las cárceles, digamos, para decirlo burdamente. ¿Quién es más Bukele? Claro, exacto, ¿quién es más Bukele? Y en ese sentido, entonces, el gran mérito que creo que hoy día tiene José Antonio Kast es que, de alguna manera, la aparición de Kaiser le ha ayudado a él. Le ha ayudado porque lo ha sindicado ya no en el extremo, no en el margen, sino como una alternativa real de gobierno. Entonces, yo creo que en ese escenario va a ser muy importante ver qué ocurre con la candidatura de Kaiser, porque lo de Evelyn Matei lleva, como decía Roberto, ya mucho tiempo instalado, es muy difícil de que eso caiga. Lo de José Antonio Kast, de alguna manera también, pero los fenómenos en política de rápida aparición muchas veces, y ustedes lo han medido también muchas veces, lo que rápido sube, rápido baja, ¿cierto? El caso de, no sé, Pamela Giles y muchos otros casos donde hay un fenómeno de corto plazo. Es lo que Roberto decía, la amenaza de un líder performático autoritario, ¿no? Yo creo que esa es la principal amenaza que, o sea, yo creo que son de las 6 que hemos identificado, creo que 2 son las principales en el caso de la candidatura de Evelyn Matei. La primera, efectivamente, es la demanda por liderazgos performáticos que reúnen 2 condiciones: efectividad, cortoplacismo en el fondo, y autoridad, para no decir autoritarismo, carácter. Yeah. Que es Bukele, que es el Trump antes de los aranceles, porque ahora Trump se metió en Chile en un ciclo negativo, pero en noviembre del año pasado tenía 55% de imagen positiva y todo el mundo estaba de acuerdo con sus medidas. Y un poquito Milei también. Y ahora, esa presión, digamos, y cuando nosotros hemos preguntado, de hecho, ¿quién se parece en Chile a Bukele? Se parece más Kaiser, se parece más Kast, y bastante lejos Matei. Matei es Piñera. Sí. Es la continuidad del liderazgo del piñerismo. Y ahí, Francisco, tú en esa misma columna que citas ahora recién, mencionabas 2 cosas respecto de Matei. La primera, respecto de la primaria, de la posible primaria de la oposición, que decías, corre todo el riesgo de ser un tongo. Y la segunda era que, si bien Matei tenía y tiene todas las mejores posibilidades de ganar, necesitaba hacer cambios urgentes. Entre ellos tú mencionabas nombrar generalísimo. 10 días después de esa columna ya no hay primaria en la oposición y ya tenemos generalísimo. Diego Paulsen. ¿Habrán leído mi columna? Entonces. No sé. Pauteando Como decía Carlos Altamirano, estoy aburrido de tener la razón. No, mira. Bueno, el caso. ¿Qué te parece Diego Paulsen? Ayer dio una entrevista en el Mercurio poniendo su... Sí, ¿Qué te parece como generalísimo? ¿Un buen nombre? Bueno, no sé, va a haber que verlo. Yo creo que fue un buen presidente de la Cámara en un momento muy difícil. Él tuvo atributos, digamos, todos lo daban porque no iba a durar nada y terminó durando, mostró cierta habilidad política, pero no lo conozco mayormente, y yo creo que el gran desafío que tiene Evelyn Matei es poder generar equipos, y no se le conocen mucho sus equipos, pero quiero referirme a raíz de tu pregunta también a lo que decía Roberto. Yo creo que, ¿qué es lo que está buscando hoy día el electorado? Me da la impresión que obviamente que es orden y progreso, ¿cierto? Bukele, Milei, Trump, con todas las diferencias que ello tiene, digamos. Pero también, de alguna manera, después de la experiencia de este gobierno, está buscando equipos consolidados, gente que sepa gobernar. En ese sentido, creo que eso le juega muy en contra a Johannes Kaiser, porque es una cara nueva más, una apuesta nueva, Entonces... me parece que la consolidación de Evelyn Matei con equipos de trabajo puede hacer que le redite muchos créditos.
dos cosas que me parecen importantes. Primero, cuando se critica de que, oye, había mucho piñerismo en el Teatro Oriente cuando fue el lanzamiento, yo creo que hoy día es un activo el piñerismo. La paradoja es volver nuevamente. O sea, cuando Piñera era, digamos, representaba la minoría máxima en un momento determinado, hoy día representa trabajo, equipo, gestión. Segundo punto, las primarias. A mí me parece, y aquí yo difiero de lo que se ha dicho en general en muchas partes, que las primarias del oficialismo, habiendo primarias solo para ellos, van a ser un gran fracaso. ¿En qué sentido? Que va a votar muy poca gente. Yo creo que esos 2,5 millones de votos que dice Pepe Out no van a estar en ninguna parte. Entonces, va a ser tal vez competitiva, va a ser quizás entretenida, pero cuando llegue el momento determinado y veamos muy poca gente yendo a votar, va a ser de alguna manera bastante complejo eso. Entonces, el hecho de que Evelyn Matei no tenga primaria no es un problema. Habría sido un problema si Kaiser y Kast sí hubieran hecho una primaria entre ellos, pero eso ya no es posible. Como eso no ocurre, entonces me parece que hoy día Evelyn Matei tiene que mostrar su capacidad de trabajar en equipo. Eso no lo ha mostrado. O sea, no bastan los equipos, basta su capacidad de trabajar en equipo, y lo de Paulsen habrá que verlo, digamos, en terreno. Oye, yo quiero decir que con Francisco Covarrubias conversamos con frecuencia, sobre todo en procesos electorales, y ha demostrado tal capacidad de anticipar resultados que quedó denominado como pulso Covarrubias, de la cantidad de encuestas que hay. Entonces, cuando dice, ojo, que es probable que no estén los 2,5 millones de votos que se esperan en una primaria oficialista, Hay que tomarlo con sobre atención. todo sin primarias de la oposición. O sea, va a haber solo un movimiento asociado a lo que pueda generar Toa, lo que pueda generar Jara, Winter. Hay que anotarlo en un cuaderno, porque es probable que así sea, fíjate. Dilo de nuevo, estoy aburrido de tener la razón. A lo Altamirano. Yo creo que puede ser un gran fiasco, digamos, porque va a haber muy poco incentivo a ir a votar, va a haber muy poco espíritu, muy poco ánimo, va a ser un porcentaje muy bajo de la población, y entonces esa digamos, proclamación va a tener ese problema. Aparte de que pueda ser entretenido, pero también un partido de la tercera B de repente son entretenidos, pero eso no ocurre, no significa nada, digamos, respecto a su proyección hacia adelante. Ahora, Francisco, si tuvieran una primaria competitiva, quien resulte ganador va a poder aspirar, del oficialismo me refiero, va a poder aspirar a representar al 30% que aprueba el gobierno. Ya sea Janet Jara con las fortalezas de haber aprobado la reforma de pensiones, la ley Cari en el sueldo mínimo, ya sea Carolina Toa, que le aporta experiencia, que le aporta gobernabilidad en un momento en que el gobierno había parecido perder el rumbo. Se hizo cargo del problema más complejo que tenía el gobierno, que eran los temas de seguridad e inmigración. O ya sea Gonzalo Winter desde un perfil mucho más parecido al presidente Boric. Pero con corbata. Joven, ahora con corbata. Con corbata. Bueno, como el rector. el rector aquí, siempre. ¿será del Frente Amplio el rector? Esa persona va a poder interpretar ese 30% en una primera vuelta. Entonces, asignémosle que dependiendo de su desempeño y la cantidad de candidatos que vayan por la izquierda por fuera, ¿cierto? Va a fluctuar entre un 20 y un 30%. Recordemos que Kast pasó con 28 a segunda vuelta, Boric pasó con 26. Luego, si es que se bajara efectivamente Johannes Kaiser en favor de Kast, podrían también estar sumando 25 puntos. O sea, Evelyn Matei no tiene asegurado necesariamente su paso a segunda vuelta, y va a depender evidentemente que pueda interpretar a otros sectores de la derecha que hoy día están en otras posiciones, sobre todo los hombres, los jóvenes y los estratos bajos. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que ¿tienes asegurado Evelyn Matei su paso a la segunda vuelta? ¿Va a depender de estos factores que estamos mencionando? ¿O podemos ver de nuevo una segunda vuelta con, por ejemplo, Kast Jara, Kaiser Jara, no sé? Bueno, yo creo que la gran apuesta del oficialismo es tratar de que Kaiser sea el rival, porque es la única opción real que tiene el oficialismo de lograr, digamos, el triunfo por razones obvias, porque es una candidatura que tiene un techo bajo, ¿cierto? Yo creo que
Primero, uno no puede descartar el fenómeno francés. 2 veces en Francia ocurrió que pasó la centro derecha y la derecha más dura a la segunda vuelta. Creo que hoy día eso no es posible descartar. Siempre que hayan 2 candidatos, si hay 3 candidatos ya sería una debacle muy grande. O sea, que llegue cuarto el oficialismo me cuesta creerlo. Pero segundo, yo creo que ¿a qué tiene que apelar Evelyn Matei? A lo que ha sido el ADN tradicional del votante de derecha. El votante de derecha, más que votar por un proyecto específico, vota por quien puede derrotar a la izquierda. Eso pasa en Chile y pasa en el mundo. Y en ese sentido es que podemos explicar lo que fue el fenómeno de Sichel en la elección pasada. ¿Qué representaba Sichel para la derecha? Nada. ¿Y por qué ganó la primaria? Porque en un momento determinado, frente a un momento muy complejo, el electorado de derecha dijo, bueno, en una de esas Sichel es capaz de derrotar a lo obvio que va a pasar, que va a ganar el Frente Amplio. Y apenas vieron que eso ya no ocurría, lo abandonaron, porque no representaba su ADN. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante para Evelyn Matei, si yo tuviera que darle un consejo a ella, es decir, bueno, lo que tiene que apelar es que es la candidata competitiva para derrotar a la izquierda. Que es mucho más representativo eso que ir a pelear, digamos, la medida más dura posible para la delincuencia. Pero espera, pero en ese punto, entonces, el camino que está teniendo Evelyn Matei ahora, que es un poco una derechización, o sea, ella siempre ha sido bien de derecha, pero está mostrándose incluso más, o sea, lo que pasó la semana pasada con el tema del golpe y todo, ella tiene que ir a disputarle un espacio a Kaiser y Kast, que son una derecha más dura. ¿Está bien, es correcto para ti? Porque con eso estaría logrando quizá... el punto que yo entiendo es que es correcto disputarle los votos a Kaiser y a Kast, sobre todo en la primera vuelta, pero la pregunta es el camino. ¿El camino es ser más duro en delincuencia o el camino es ser la que tiene más experiencia para gobernar y poder ganarle efectivamente al oficialismo? Yo creo que lo que dice la José, y entiendo que esto es discutible, yo estoy en profundo desacuerdo. Acuérdense ustedes cuando fue la primaria de Alamán con Longueira, que Alamán, que había sido la Dalit de la reforma en la derecha liberal, que se alejaba de Pinochet y todo, y que no se atrevía a hablar de dictadura. Sí. ¿Y cuál era su concepción? Bueno, pensar que esto era lo mismo que las primarias norteamericanas, donde hay que derechizarse en el caso del Partido Republicano o izquierdizarse en el caso del partido al frente. Y eso no es así acá, porque al final eso le costó a Alamán y le va a costar a Evelyn Matei si cree que ese es el camino. El camino es el otro, el camino es disputar los votos, pero disputar los votos, digamos, apelando a la competitividad que tiene esa candidatura. Por el contrario, si yo tuviera que recomendarle algo a José Antonio Kast, sería precisamente apelar a esas banderas dando cuenta de que es competitivo, dando cuenta de que, bueno, yo represento el ADN de la derecha, pero además soy competitivo, que es un poco distinto a lo que tiene que hacer Evelyn Matei. Y Johannes Kaiser aquí tiene que apelar a la novedad, como han existido en todas las elecciones latinoamericanas, un aspirante a Bukele, un Bukele menor, un Bukele... Y eso es, digamos, cada uno está jugando su propio juego. El error es jugar el juego del contrario, el juego, digamos, de tu rival, porque eso tiene un problema. Y lo último, decir en eso, yo creo que si Evelyn Matei tiene más semanas como las que tuvo la semana pasada, digamos, bueno, ahí tiene un serio riesgo de poder pasar a la segunda vuelta. ¿Y ahí cuánto la traiciona tu cuenta? Porque se escribió mucho el fin de semana respecto de los errores en torno al tema del golpe, un tuit que hizo en torno al tema de SQM Codelco, que tampoco se entendió mucho. 70% está de acuerdo con el acuerdo. Tampoco se entendió mucho cuál era el cuestionamiento. El objetivo, claro. ¿Cuánto la traiciona su carácter? Que en muchos casos puede ser algo positivo también, pero que también puede llevarla a cometer estos errores, considerando además una primera vuelta en donde Kast y Kaiser también van a verse obligados a buscar diferenciarse y muchas veces atacarla a ella también. Sí, yo creo que si todo esto hubiera respondido a una estrategia, uno podría decir, bueno, una estrategia arriesgada, pero de alguna manera le puede dar rédito. El problema es que todo eso mostró una gran improvisación. Y con improvisación tú no ganas una elección. Yo estoy de acuerdo, el carácter de Evelyn Matei puede ser su gran defecto o su gran virtud, finalmente, ¿cierto? Su cercanía, pero al mismo tiempo su histrionismo, etc. Pero todo ello debe responder a una estrategia y a lo que mostró la semana pasada, sobre todo, fue, de alguna manera, improvisación. Y con improvisación tú no ganas una elección. Francisco, tú eres rector en una universidad, están los jóvenes viviendo su día a día,
probablemente le destinan la mayor parte de su tiempo, ¿cierto? A los ámbitos que tienen que ver con la universidad, con estudiar, con juntarse con los amigos, con hacer deporte, con emprender. Y la encuesta CADEM de este domingo nos dice que la aprobación del presidente de la República en promedio fue de un 30%, que llega casi a un 40% en los jóvenes, sobre todo los jóvenes de estratos más altos también. Y que al mismo tiempo vemos cuando en la intención de voto espontáneo, por ejemplo, quien mejor rinde en el segmento jóvenes es José Antonio Kast. O sea, por un lado, segmentos más conservadores, por así decirlo, otros segmentos más progresistas que aprueban de manera decidida el gobierno. La centro derecha parece no tener mucha representación en estos grupos. Ni la centro izquierda. Ni la centro izquierda. Efectivamente. ¿Se ve así la universidad como que a ti que te toca conversar con estos jóvenes en el día a día? Mira, ha habido una baja en el interés por lo político, lo que no significa que no ha habido un interés en lo público, pero ha habido una baja en interés en lo político en todas las universidades. Eso ha sido la razón por la cual muchos centros de estudiantes no se han podido conformar porque no llegan a los quórum, etcétera. Y en ese sentido hemos visto que ha sido muy cíclica la participación de los jóvenes en lo coyuntural. Digamos, ocurrió en el 2019, había ocurrido antes y va a ocurrir después. No pensemos que estas son cosas que llegan para quedarse. No obstante, me parece que hay un interés en los jóvenes de lo público y de alguna manera creo que José Antonio Kast para la derecha ha sido, digamos, una capacidad de volver a convocar a jóvenes. Ahora, ¿eso qué significa? Que hoy día aquellos que tienen interés en lo coyuntural, no en lo público, en lo coyuntural, que son menos, han buscado de alguna manera posiciones, digamos, más claras, más de extremo, digámoslo. Y eso ha significado que la derecha tradicional y la izquierda tradicional han quedado un poquito vacías en la universidad. Cuando dices que a los jóvenes les interesa lo público, ¿cuáles son los temas que tú crees que los movilizan? Bueno, temas que son más identitarios, temas que son relacionados con el medio ambiente, temas que son relacionados con los animales, temas que son relacionados con el género en algunos casos, con la religión en otros casos. O sea, te fijas que hay distintos temas, pero que no conforman lo que ha sido la tradición de la participación política en un empaquetamiento tradicional de los partidos políticos. Lo curioso es que todos esos temas, en general, uno podría pensar que sintonizan más con un gobierno de Boric, con el Frente Amplio, pero no con una candidatura a casos, ni el medio ambiente, ni el género, ni las minorías. Pero fíjate que fue interesante lo que ocurrió en Argentina y de alguna manera creo que lo ha podido rescatar Kast en un grupo de jóvenes. Es esta cosa más, digamos, más de desconfianza al Estado, más conservadora en el caso de Kast, más libertaria en el caso de Kaiser. Creo que eso tiende a movilizar mucho más que los grandes consensos, los grandes acuerdos. Eso parece ser menos atractivo para los jóvenes. Ahora, eso significa que necesariamente, si se expande en el resto de la sociedad, vamos a una sociedad más polarizada, como ha sido la tradición finalmente en los distintos países y en los distintos momentos de la historia de Chile. O sea, el momento que vivimos nosotros en los famosos 30 años fue un paréntesis en la historia de Chile. No había sido así y por lo tanto es mucho más de viejo, entre comillas, como en esa clasificación que ustedes hacen en la encuesta, aspirar a esa moderación, a esos 30 años, a esa tranquilidad. Por eso mismo que ni la centro derecha ni la centro izquierda parecerían ser una oferta para el mundo más joven. Claro, entonces el mundo más joven se ve atraída con el antiestado de Johannes Kaiser, con la cosa más conservadora, antiaborto de José Antonio Kast, o con la cosa más identitaria que podría ser en la izquierda. Francisco, ayer en el DF+, viene una entrevista de la José Gutiérrez, nuestra co-conductora de los lunes, a Axel Kaiser, que dice: estoy convencido de que mi hermano va a ganar porque la mayoría de Chile quiere un Bukele como presidente. En otra parte de la entrevista dice que es como una mezcla entre Bukele y Milei. Sí, claro. Y también en otra parte le dice: tú no entiendes nada. Y otra serie de frases. Bueno, si el hermano no dice que va a ganar su hermano, ya estaríamos en un problema. Claro. Pero, a ver, yo rescato una cosa. Yo creo que, y ustedes lo han medido muchas veces, y otras encuestas también lo han medido, la gente quiere un Bukele.
querámoslo o no. Digamos, ¿Y qué es para ti Bukele? ¿Qué representa en Chile? Porque yo creo que ese es el punto. Porque una cosa es las personas que ven en Bukele la mano dura contra la delincuencia, ¿cierto? Otra cosa es la raíz profunda desde la intelectualidad del mundo de la centro derecha y de la derecha de lo que representa Bukele. Porque es una paradoja que para la centro derecha siempre los grandes referentes ¿quiénes fueron? Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿cierto? Unos liderazgos que son distintos a lo que representa Bukele, que es un liderazgo más burdo, digamos, ¿cierto? Muy efectivo en lo que ha logrado de delincuencia, pero con serios problemas de convivencia democrática. Si hoy día lo que estamos viendo ahí es una autocracia, ¿cierto? Con mucho apoyo, pero muchas veces las autocracias, las dictaduras han tenido mucho apoyo. Sí, pero hay un detrimento de la democracia en El Salvador que es evidente. Y la gente, cuando nosotros le preguntamos, digamos, en las encuestas se le pregunta, en Latino Barómetro, etcétera, ¿usted prefiere sacrificar libertad por...? Está dispuesta, ¿cierto? Y el valor de la democracia empieza a caer. O sea, a mí me parece que es muy complejo que la derecha o la centroderecha o la izquierda, quien sea, abandone, digamos, esa ambición en pos de la democracia y crea que la solución fácil, efectista, refundar el país, digamos, creando una nueva constitución o un Salvador que viene a aplicar mano dura, ese es el camino. A mí me parece que no se puede renunciar a un camino que sea bastante distinto a ese. El tema de seguridad, y con lo que comentabas tú de Bukele, es uno de los temas. Los otros tienen que ver con que vamos a tener también una campaña en un momento bien particular, de guerra comercial, de guerra arancelaria, con negociaciones entre Chile y Estados Unidos, bueno, entre todos los países del mundo, digamos, respecto de los aranceles y el efecto que eso puede generar también en crecimiento económico. ¿Cuáles tú dirías que entre todos esos temas van a ser los temas que van a definir la elección? Considerando que además de seguridad hay un tema de crecimiento, de inflación aún. ¿Cuáles debieran ser esos temas que probablemente van a definir y en los que debieran estar atentos los candidatos? Sí, yo creo que vuelvo a la frase orden y progreso. Orden. ¿Quién es capaz de ofrecer orden? Y esa razón del orden es la que creo que le juega muy en contra a una candidatura que en caso de ser exitosa en la primaria, como es Carolina Toá, la hace poco competitiva. Porque Carolina Toá es una persona con mucha preparación, digamos, que ha mostrado ser una buena ministra de Interior en un gobierno que tuvo Carolina Toá. La hace poco competitiva, porque Carolina Toá es una persona con mucha preparación, digamos, que ha mostrado ser una buena ministra de Interior en un gobierno que tuvo mucho. ¿Cómo es capaz de Carolina Toá ofrecerle al país seguridad si ella estuvo a cargo en los últimos 3 años de seguridad? Eso la hace una candidatura inviable. Lamentablemente, o sea, lamentablemente para ella, ella no podrá congeniar, digamos, podrá lograr una buena derrota. En política hay veces que uno va a competir para ganar y otras veces para perder, pero hace muy difícil que en ese aspecto de seguridad ella sea la carta que pueda ofrecer, digamos, ahora, una hay que gran decir, novedad. toda vez que siendo ministra del Interior, creo que la mayor cantidad de leyes Aumento de presupuesto. Sí, pero la gente no vota por Esa, racionalidad, por la gente vota emocionalmente está más asociada quizás a los niveles de temor. a los niveles de emocionalmente. temor. Acuérdate cuando Ahora, en el caso de los otros candidatos al oficialismo, o sea, si la gente busca orden y progreso, no sé si Janet Jara, Gonzalo bueno, Vinter, esa es la razón por la cual yo creo que hoy día es muy difícil para el oficialismo lograr ganar esta elección. Respecto al crecimiento económico, yo creo que vamos a tener unos meses hacia adelante con una expectativa de cambio de gobierno, y acuérdate que en la economía las expectativas son muy importantes y creo que ese efecto va a ser más importante en el corto plazo que toda la negociación arancelaria y cosas por el estilo. Y por lo tanto es posible que veamos un aceleramiento en el crecimiento. Esto no lo dicen, digamos, los economistas, pero lo hemos visto en las últimas elecciones, hacia un lado y hacia el otro, que ha tenido un efecto relevante. Y yo creo que eso va a significar que de alguna manera el tema económico va a estar puesto en la parrilla, pero la pregunta es, ¿va a estar puesto para qué?
ya en la elección pasada se hablaba de la posibilidad del decrecimiento, se hablaba de la importancia del medio ambiente, hoy día estamos hablando de otra cosa y la pregunta es ¿para qué? ¿Crecer para qué? Y creo que de alguna manera quien pueda lograr conectar el crecimiento, pero darle un sentido a ese crecimiento, es quien tiene más capacidad de ganar. Oye, efectivamente, o sea, de hecho, como dato, para las dos elecciones de Sebastián Piñera, el IPSA reacciona del año anterior a su elección al alza. Empieza en noviembre a reaccionar. Claro, y es como que el mercado empieza a anticipar un triunfo de un gobierno de centro-derecha, claro. y la expectativa juegan un rol. No es que el mercado tenga la capacidad, creo, de predecir la elección, pero al menos así ha sido en las últimas dos elecciones. Y algo similar estamos viendo ahora en el caso de Evelyn Matei. Sí, bueno, el IPSA va teniendo un muy buen año y se supone que va a tener uno de sus mejores años. Tiene que ver con muchos factores, además, en todo caso, internacionales. Se empieza a repetir, y en el caso cuando la presidenta Bachelet estaba próxima a ganar la elección, porque era una obviedad que iba a ganar, pasó el fenómeno contrario también. Sí. Bueno, el estallido social también. Entonces, creo que de alguna manera esas dos cosas van a estar puestas sobre la mesa. Pero la pregunta de fondo que me parece a mí es, ya, una vez que se instala, ¿quién se instale? Carolina Toá, que se instala Evelyn Matei, que se instala José Antonio Kast en la moneda. ¿Y ahora qué? Es que, bueno, esa es mi pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? O sea, si uno interpreta tu análisis, Francisco, es más probable efectivamente que gane alguien de la oposición, que represente a alguna de las derechas. Tú, entiendo, ves con más probabilidades a Evelyn Matei, después a José Antonio Kast, que incluso que existe una posibilidad de que puedan pasar ambos a segunda vuelta. Todo eso está también reflejado bien en las encuestas. Pero bueno, ¿y después qué? O sea, ¿cómo el Estado, o cómo un gobierno, ahora de centro derecha o derecha, asegura y puede satisfacer la demanda de orden y progreso si no hay mayoría parlamentaria, si no hay cambios en el sistema político, si los 40 billions que se fueron desde el estallido hasta hoy día no van a volver porque gane Evelyn Matei o José Antonio Kast? No va a pasar, ya eso ya se fueron ya. O sea, ¿cómo o cuál es el plan que debería tener el próximo presidente de Chile para poder ser efectivo también en la promesa? Para que no pase lo que le pasó al presidente Boric, que tuvo solo un mes con más aprobación que desaprobación, que fue marzo. Ni siquiera fueron 3 semanas, porque en abril ya se había dado vuelta ya. Eso es increíble. Esas son las medidas que no hemos escuchado, porque respecto al crecimiento económico, lo que uno tendría que ver es qué está detrás del no crecimiento. Uno son las expectativas, ¿cierto? Pero en segundo lugar es todo lo que hemos hablado de la permisología, tantas veces, tantas páginas se han llenado, tantas columnas, tantas cartas respecto a la permisología. Bueno, ¿y la permisología qué? O sea, tú llegas al gobierno y ¿qué? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las medidas administrativas que no requieren leyes necesariamente que permiten acelerar la permisología? ¿O cuál es, digamos, un estatus especial que se propone por 2 años mientras se tratan el resto de las cosas, así como un DL 600, un régimen especial para lograr la permisología? Todo ese tipo de cosas yo espero que las veamos en la campaña, porque llegar al gobierno para presentar un proyecto de ley 3 meses después para que se vaya a discutir adelante, entonces eso va a fracasar. Pero no será justamente eso lo que la gente quiere, y por eso prenden las otras candidaturas, decir, bueno, estas mismas personas, lo que decimos, que se valora la experiencia, se valora que ya saben cómo es, pero bueno, ya saben, tienen experiencia, pero nadie apuesta que va a pasar nada. O sea, la apuesta es, ¿y qué? Van a hacer lo mismo de siempre. Va a seguir haciendo igual, el mismo ciclo. Entonces, en la contracara de eso es que la gente diga, bueno, y si llega uno y que saque a patada a todo el mundo y haga justamente lo contrario. Sí, pues, y fíjate que eso es tan antiguo como si uno lee La República de Platón, ya aparece eso. O sea, como el tirano aparece siempre inicialmente sonriendo, siempre ofreciendo soluciones para todos los problemas, y después termina convertido en un tirano. Oye, tú de alguna manera representas a la derecha más liberal, ¿no? No, yo no represento a nadie. A mí me representa a la universidad al final. Bueno, pero sí, ¿no? Represento bien. Pero en general, por lo que uno lee en tus columnas y la forma que tienes. No, de verdad, yo no me siento representado con la categoría de derecha liberal. ¿Y dónde te ubicarías entonces? En el centro liberal más que la derecha liberal. Bueno, entonces, pero ya, entonces del papel de observador, no de perteneciente. ¿Dónde queda la derecha liberal con esta candidatura de Evelyn Matei? Porque se ve bastante a contrapelo. Hoy día se supone que iba a haber
una primaria quizás como para tener un poquito una voz, pero no se ven tan cómodos en la candidatura de Matei tampoco. Es que el término liberal da para otro programa, porque es un término tan etéreo, tan grande, tan poco asible. La gran discusión sobre si los libertarios son liberales o no, si es una rama un poco perdida del liberalismo, lo que pasó en Argentina. Yo tengo muchos amigos liberales argentinos que veían con gran reticencia a Milei, porque decía esto no es, este señor nos va a perjudicar lo poco que tenemos construido de liberalismo en Argentina, porque se nos va a arrastrar. Pero por otra parte tenemos versiones liberales más igualitaristas, etc. Yo no sé dónde está la derecha liberal. No la veo, la derecha liberal. Acuérdense, por ejemplo, que para para el centro liberal tampoco. Menos. Mucho menos. Entonces, yo creo que el liberalismo tiene una vocación de minoría permanente. ¿Ah? Y cuando el liberalismo se transforma en una especie de religión, como lo vemos con Milei, como lo vemos de alguna manera con Johannes Kaiser, deja de ser liberalismo, me da la impresión a mí, ¿cierto? Cuando hay una sensación de que las respuestas las tengo yo y todo el resto están completamente equivocados, son unos imbéciles, y no, entonces eso deja de ser liberalismo por definición. Eso son pedanterías. Claro. Entonces, porque el liberalismo ante todo tiene dudas, no tiene certezas. Entonces, cuando tú tienes pura certeza, entonces te das cuenta que hay un problema. Yo creo que la derecha chilena en general es profundamente conservadora, ha sido históricamente profundamente conservadora. Y han habido muy pocos exponentes de derecha liberal, los hay. Yo tuve como gran amigo y maestro, digamos, a Oscar Godoy, que fue un exponente de la derecha liberal, claro, pero eran bastante pocos. Entonces, cuando tú me preguntas dónde están, yo tampoco sé dónde están, ni sé si están cómodos o no están cómodos, digamos. Francisco, ¿qué debiéramos esperar de este último año de gobierno del presidente Boric? Este impasse que hemos conocido el fin de semana sobre el pinchazo telefónico entre Crispi y su madre. Y digamos, estos asuntos que van ocurriendo y que van marcando igual la agenda política de la semana y respecto del año que queda y el legado eventual que pueda quedar del gobierno. Sí, yo le rescato un legado al presidente Boric, ¿ya? Pensé que me trató de columnista menor, pero sí. Yo no quiero hacerlo. Cosa te dijo algo. Le reconoce un legado. Le reconozco un legado. Antes me había recomendado con gran entusiasmo una columna donde yo había criticado al presidente Piñera, pero esa vez me criticó injustamente, además, porque dijo que yo había dicho algo que no había dicho. Pero le reconozco un legado. Y el legado es que ha sido un presidente pragmático. Y eso no es poco, ser un presidente pragmático. La alternativa que pudo haber escogido un exponente de izquierda como es el presidente Boric es parapetarse. ¿Ah? A propósito ahora de la muerte de Vargas Llosa, digamos como la guerra del fin del mundo. Nos vamos, nos parapetamos, el resto son enemigos, el resto son... Y creo que no ha sido así. Y creo que el legado del presidente Boric va a ser lograr bracear hasta la otra orilla, que no es poco, es algo al menos. Porque la alternativa es lo que estamos viendo en Colombia con Petro, que tiene el mismo 30% que tiene Boric, pero tiene ese 30% a costa de denostar permanentemente al resto, de tratarlos de... En fin. Y por lo tanto, de alguna manera, creo que ese puede terminar siendo su gran activo o su gran problema para su mundo, el hecho de haber mostrado un liderazgo que de alguna manera apeló al valor de la moderación y del diálogo y del pragmatismo. Y por otra parte, creo que el segundo legado que va a tener el presidente Boric va a estar en la capacidad de tener posiciones bastante claras en materia internacional, donde se ha equivocado poco. Se ha equivocado, pero se ha equivocado poco. Y no hay mucho más. Yo creo que en términos de gestión el gobierno es un fracaso, en términos de capacidad digamos, de poner al país de pie ha sido un fracaso, pero bueno, en los otros ámbitos creo que es algo que va a quedar. ¿Vuelve Boric, crees tú? Tiene 38 Tiene años. mucho tiempo para volver. Tiene mucho tiempo para Con hijo. Me acuerdo que tú tuviste una entrevista hace un tiempo que en el DF pues, decía Boric va a venir de nuevo. Uy, todo el mundo salió, pero está indignado. Pero yo estoy convencido de que, el 70%. de que si es que el oficialismo no logra ganar esta elección, el presidente Boric va a ser el líder de la oposición.
no desde el comienzo, pero va a volver como alguien con experiencia para gobernar, va a volver probablemente con doctorado honoris causa, un hijo, por lo tanto experiencias vitales diferentes a las cuales fue electo y va a disputar un liderazgo probablemente con Tomás Bodanovich. Tiene 38 años, o sea, puede volver a ser presidente, o sea, va a volver a ser presidente en algún momento de su carrera política. No lo veo dedicado al mundo de la empresa, digamos, ¿cierto? O sea... Yo concuerdo contigo. Primero, todo esto que estamos viendo respecto a que las personas y la opinión pública está valorando hoy un aspecto, no significa que en 4 años más estén valorando otro aspecto. Esto hemos visto una volatilidad permanente en la opinión pública siempre, en la historia, en todos los países. Eso es natural. Entonces, decir que lo que hoy día representa el presidente Boric fracasó, sí, puede ser en el corto plazo, pero no hacia adelante. En segundo lugar, lo que tú dices es muy cierto. Pensemos una cosa. En general, todos los expresidentes quieren volver a ser presidentes. Lo hemos visto, lo trató de ser Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Elwin ya no tenía edad para hacerlo, pero Sebastián Piñera, todos han querido volver a hacerlo. O sea, hay algo de magnetismo que genera, y para qué decir antes, con Ibáñez. Oye, y los que no han sido, todos quieren serlo. Todos quieren serlo. Entonces, sería raro que encontráramos una personalidad en el presidente Boris de decir, ¿saben qué? Como dijo el almirante Merino, me voy a ir a jugar al yo-yo, digamos, al trompo, no me acuerdo qué dijo. Sería raro. Pero en segundo lugar, creo que el presidente Boric tiene una gran posibilidad, que no sé si la va a aprovechar. Tiene una posibilidad de generar un liderazgo regional de una izquierda democrática, de una izquierda moderna, de una izquierda comprometida, sin lugar a dudas, con la democracia. Creo que esa tecla, si la quiere jugar, va a significar renunciar a cosas que en su gobierno no quiso renunciar. Porque en Boric vemos distintos Boric permanentemente. Eso es natural. Pero ha sido claro con Venezuela, o sea, hay cosas... Claro, ha sido claro con Venezuela, pero no ha sido claro con Cuba, ha sido claro con o sea, te fijas, y en su propia gestión reivindica de repente ese Boric revolucionario, sí, claro, que quiere destruir el capitalismo, pero por otra parte quiere formar acuerdos con la empresa. Entonces, yo creo que lo que necesita el presidente es madurar, decidir qué es lo que quiere ser. Esta contradicción es propia del ser humano. Todos tenemos contradicciones. De crecimiento. Todos tenemos contradicciones. Eso es natural. Pero si él opta por decir, miren, yo voy a representar la socialdemocracia nueva, moderna, joven, etcétera, creo que podría tener un liderazgo internacional muy interesante. Pero no estoy seguro que lo vaya a lograr hacer. El Boric que perdió la primera vuelta no es el mismo que ganó la segunda vuelta. El Boric que de los primeros 7 meses del gobierno no es el de los últimos, después del plebiscito. O sea, yo creo que efectivamente el presidente va a tener que encontrar su futuro político en algo más coherente y consistente en el tiempo. Le costó mucho al presidente ser consistente. Y eso ha sido uno de los dolores de este gobierno, claro, de manera estructural. Una posibilidad, lo que tú dices, es que el presidente Boric vuelva, pero ahora sí con las banderas de que voy a hacer lo que no pude hacer porque las circunstancias no me permitieron hacerlo. Esa es un camino. Hay que ver cuáles van a ser las circunstancias en ese Boric momento. más duro, digamos. Claro. ¿Te fijas? Oye, ese es el desafío. Rector Covarrubias, tenemos al cierre de nuestro programa tenemos el minuto de el dato, la recomendación. Cada uno puede recomendar, dar un dato, algo. Roberto. Yo voy a recomendar una serie cortita, una novela muy cortita, que se lee muy rápido, muy entretenida, que se llama El Mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli. Yo lo encontré en Busca Libre, pero no lo vi en una librería acá, me lo recomendó un amigo mexicano. Se trata de un asesor comunicacional, el gran asesor comunicacional de Putin. Entonces cuenta mucho la historia de cómo se toman las decisiones desde que Putin es electo presidente hasta la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Y esto es una novela? Es una novela entretenida, ficcionada evidentemente, pero muy bien documentada. Se nota que este personaje, el autor, reporteó y estudió bien bastante para escribir esta historia. Una novela muy premiada en Francia, así que se las dejo como recomendación. El Mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli. Buena. Rector. Quiero recomendar 2 cosas. Uno, estuve leyendo el fin de semana, releyendo La tía Julia y el escribidor, el libro de Vargas Llosa, y que realmente gocé releyendo. Un personaje que escribe unos radioteatros,
un personaje menor, pero que tiene una descripción notable y con unas obsesiones. Todos tenemos obsesiones también. Las obsesiones de él eran muy paradójicas. Y además cuenta su vida de cómo se casa con la tía Julia. ¿cierto? La tía Julia, tía Sí, po. política, digamos. Así que quiero recomendar releer ese texto a propósito de la muerte de Vargas Llosa. Y el segundo libro que quiero recomendar tiene relación más bien con las humanidades. Un libro que tiene unos 4 años que se llama Menos Tech, más Platón. Menos Tech, más Platón. Este libro fue premiado por el Financial Times como uno de los libros del año, hace 4 años. Y donde, entre otras cosas, cuenta por qué hoy día las empresas de Silicon Valley están contratando a igual número de filósofos que de programadores, dando cuenta de cómo las humanidades son centrales para cualquier profesión. No están hechas para unos pocos que, digamos, son malos para las matemáticas, sino que debieran estar imbuidas en todas partes. Y esto lo digo con algún, digamos, estoy pasando un pequeño aviso, porque de alguna manera en la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos muy claro que las humanidades y en nuestro programa de artes liberales tienen que ser para todas las profesiones, y ese texto lo refleja muy bien. Menos Tech, más Platón, no me acuerdo bien el autor. Oye, y ya que estamos en los avisos, yo también quería hacer una recomendación pero autorreferente. esto viene autorreferente. cargado. Lo que pasa es que este fin de semana cumplió un año Señal DF, que es la propuesta que hace Diario Financiero Lo voy para a los mostrar, días Lo voy a sábados. mostrar para Los que- días sábados. Hace un año que vino a complementar la propuesta que hace el diario tradicionalmente desde hace 36 años, de lunes a viernes, y DF más, que hace los domingos hace 4 años. Lanzar un diario nuevo No es fácil. es harta pega en medio de esta Oye, crisis que están viviendo es los un acto medios. de valentía. Es Muy una loable. edición mucho más enfocada en economía y en finanzas y en inversiones. Y este fin de semana tuvo su aniversario, primer aniversario, y tuvo una edición mucho más grande, más robusta, con muchos datos y recomendaciones que ustedes pueden visitar en la página de df.cl. Genial. Yo para cerrar, ya que se viene fin de semana largo para algunos, Hoy, de veras. no para todos, Para ti sí. para ti también. También. Ya, Pero Para mí no. ti Para mí no. Para mí tampoco. trabajo bien. Bueno, ya, pero al menos Al 50% de la mesa. el 1 de mayo en la tarde pueden ver la película de Bob Dylan, que ya está en sí. Disney Plus. Ah, Antes bien. estaba en el cine nomás. La vi este fin de semana y la verdad es que La gozaste. sí, extraordinaria. Ya pues. Súper. Muchas gracias, Gracias Francisco a ustedes por la Tomás Rubio, invitación. Muchas gracias. José Tomás Roberto. Hasta el próximo lunes. Que estén bien. De la encuesta de la academia. Que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y, sobre todo,